Vamos a continuar con más en esta ronda de comentarios. Es el momento de escuchar a Manuel Conde. Adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en estos días hemos escuchado muchos discursos, aquellos que articulan el discurso de la imposibilidad de erradicar un fenómeno que nos afecta a todos, que es el de la corrupción, frente a aquel discurso que es una corriente, entiendo, mayoritaria en la sociedad dominicana, de los que entiende que ya es el momento de terminar con este flagelo, por lo menos reducirlo, dejarlo de forma solo residual y siempre atacarlo de manera constante y mantenerlo de forma arrinconada. En cuanto a este fenómeno, a esta situación que entiendo se presenta en casi todas las sociedades del mundo, en mayor o menor medida, siempre hay quienes levantan un discurso de defensa, diciendo, bueno, esto no es algo que nos afecta, esto es un concepto muy abstracto. Es más, hay quienes se atreven a decir que es beneficioso para el desarrollo de determinadas sociedades o para la creación de determinado patrimonio. Lo cierto es que hay que entender que esto es un fenómeno dañino, que esto es una problemática seria, que socava la misma base de la existencia de un Estado y de un Estado de derecho. Fíjense, por ejemplo, situaciones que ocurren aquí en el mundo entero, que se derivan directamente de actos de corrupción. Puede ser inclusive en el menoscabo de la calidad de las mismas obras que se realizan, de las infraestructuras que se construyen a favor de las comunidades. Hay un caso muy emblemático de un puente que se derribó en Génova, Italia, en el año 48. Y se comienza a indagar a ver dónde residía la problemática que generó ese desplome de esa infraestructura. Bueno, cuando se investiga esa situación, derivó, al hacer el análisis de las razones, se pudo concluir que se debió a la corrupción. Se utilizó un cemento de menor calidad para abaratar los precios y maximizar los beneficios de la empresa que estaba a cargo de la construcción de esta obra. Fíjese, una obra pública construida con recursos públicos termina derribándose precisamente por ese fenómeno de la corrupción. Pero no nos tenemos que ir más lejos. Cuando estamos en la calle caminando y nos aborda un policía corrupto, y nos intenta de alguna manera extorsionar, amenazándonos de someternos a la justicia o de alguna manera, si usted ha cometido alguna infracción, decidir mirar hacia otro lado a cambio de algún tipo de soborno o contraprestación. O cuando usted se dirige a la justicia requiriendo que se persiga un acto delincuencial. Lo han atracado, lo han asaltado, le han robado, y lo único que encuentra en las autoridades que están a cargo de la persecución de esos crímenes o delitos, lo único que encuentra es los requerimientos de sumas de dinero para hacer la labor a la que están llamadas a hacer esos funcionarios del orden. O cuando usted está planteando una demanda ante los tribunales y que el juez no atiende a la veracidad de los hechos, a la prueba presentada, sino que atiende a aquellos que le benefician directamente y falla a favor de esos intereses económicos y no de la realidad y de la verdad del caso. No aplica justicia. Esos son fenómenos que están directamente vinculados a los actos de corrupción. Eso es corrupción. Cuando un ministerio público no actúa, no impulsa la acción penal, porque simple y sencillamente se está recibiendo un beneficio, o cuando impulsa una acción en contra de alguien que es inocente como un medio de extorsionarle o de presionarle. Entonces, también vemos el fenómeno que se traduce en el daño a los más humildes. Cuando se desfalca al Estado, como ha ocurrido históricamente en nuestros países, por sumas millonarias, el dinero que va destinado a la construcción de hospitales, y a los hospitales van los más humildes, el dinero que va destinado a la construcción de escuelas, ese dinero se desvía y en vez de parar en manos de las mayorías que requieren de esos servicios, enriquecen una élite que cada vez vive en mejores condiciones. Así tenemos
escuelas que no se construyen o pendientes de construirse, tenemos carreteras, caminos vecinales que no se construyen o que se construyen con vicios, y a los pocos años de construirse, de edificarse, de realizarse, bueno, pues hay que hacerlas de nuevo, teniendo o construyendo ese círculo lamentable de desinversión, porque no es inversión. Una inversión que solamente beneficia a aquellos que realizan las obras y que al fin de cuentas no impactan a la ciudadanía. Esas son todas formas de corrupción, pero hay otra corrupción que se produce y que se enquista en los estados y que va generando un círculo vicioso muy pernicioso. Y es la que construye unas reales cleptocracias, gobierno de ladrones. Y otros quizá dicen, bueno, una plutocracia, ese gobierno de las élites, de los ricos, que se estructura de una manera tan organizada que es luego difícil destronarlo. Es tan difícil destronarlo que muchos dicen que aquellos que se disponen a romper esas esquelas dentro de esas estructuras, se le amenaza con salir o sacarlos del poder. Ahora, ¿cómo tú puedes romper con la plutocracia o la cletocracia o la narcocracia cuando tú llegas de la mano con esos segmentos de la sociedad? Bien, qué interesante, Felipe, tú siempre certero en ese tipo de intervenciones. Precisamente, no hay otra forma, y eso lo discutíamos en un foro en que concurríamos personas de prácticamente todos los países de Latinoamérica, y el punto común en esa discusión es la conciencia ciudadana. Es difícil mantener una lucha efectiva en contra de estos fenómenos si no hay un elemento, como es el caso de la conciencia ciudadana, que sea consciente de que la corrupción es un mal y que en lo absoluto beneficia ni a corto ni a largo plazo a la sociedad. Y luego de esto, lógico está, el sembrar instituciones. Sembrar instituciones. No se puede pensar que una persona, que un solo gobierno va a realizar una transformación mágica y que la sociedad va a cambiar de la noche a la mañana. No. Al fin de cuentas, lo que establece los cambios, primero la iniciativa de ese cambio y la consistencia de ese cambio, es la conciencia ciudadana, y por eso no se puede detener esta discursiva de lucha y de ataque a la corrupción. Sí, Manuel, pero la conciencia ciudadana debe de ser promovida por el Estado mismo. Es decir, el Estado, el país, el gobierno tiene que ponerse como meta eso, y a partir de ahí entonces desarrollar planes bien estructurados que den con esa, al final, con esa conciencia ciudadana que se necesita. Y dentro de esa, digamos que construcción de conciencia ciudadana, están, por ejemplo, los mensajes que se envían desde el gobierno. Cuando, por ejemplo, se establecen, por ejemplo, que es cero impunidad. Es decir, todo el que comete actos de corrupción debe ser llevado al banquillo de los acusados. Pero en ese proceso también tienen que darse una serie de acciones transparentes y que generen esa confianza en la ciudadanía, porque si los ciudadanos, cuando ven procesos que se llevan persiguiendo la corrupción, no perciben esa transparencia y esa objetividad, pues no genera esa confianza, y si no genera esa confianza, no va a generar esa conciencia. Sí, para generar conciencia también tiene que generar confianza. Pero vamos a ver, mira, cuando se comenzó a gestar la Marcha Verde, yo entiendo que fue en uno de los momentos históricos en los que había más cuestionamientos con relación a la corrupción, e inclusive una discursiva desde las gradas del Estado que disuadía a cualquiera que de alguna manera fuera en contra de esa discursiva. Y sin embargo, precisamente esa conciencia ciudadana, sin encontrar un eco en las autoridades, bueno, se lanzó a las calles. Que muchos dicen, bueno, está auspiciado por tal o cual sector. No importa. No, muchos dicen no. Bueno, eso fue admitido por grupos empresariales de este país. No estamos lo que muchos dicen. No. Ese es tu punto de vista. Ahora, ¿dónde está la mancha verde hoy? Yo vi un video. Porque fue coyuntural.
porque esa conciencia ciudadana a la que hace alusión Manuel fue coyuntural y no se trata de coyuntura. Pero no es malo, óyeme, no es malo. Y Marchés marcharía de nuevo por el mismo motivo. Bueno, pregúntale. Lo que ocurrió con Marcha Verde aquí no es malo. Ahora, yo vi un video donde el presidente Luis Abinader en campaña decía, donde el presidente Luis Abinader en campaña decía, ni adelante ni atrás, pero todo en el medio. Cuando convocaban el tema de la Marcha Verde. Claro. Bien, Entonces, hubo un apoyo político Total, que no es malo, total. un apoyo empresarial que tampoco es malo. Pero fue coyuntural. No son parte de los partidos y la empresa de la sociedad. Pues yo no lo estoy Si cuestionando. ese es el argumento para desacreditar esa lucha, bueno. No, pero y de lo su que estamos resultado, diciendo bueno, que fue esa es tu espontáneo. posición, pero bueno. No, pero no estoy diciendo que es malo. No, lo que no son coyunturales son los procesos judiciales. Así es. Entonces, Yo no he dicho que es malo, pero mira, bueno eso. Mira, otro aspecto que a veces se soslaya es aquel que va y que afecta Hablo de la oposición, al mismo mundo empresarial, aquellos que generan riqueza. Y es que, por ejemplo, cuando las compras y contrataciones se manipulan, los más afectados son las empresas más eficientes y de refilón eso afecta al ciudadano común. Si las empresas para ganar las licitaciones lo que tienen es que pagar soborno, en vez de buscar eficiencia, en vez de dar calidad al Estado y a las obras públicas, lo que hacen es sobornar. Al fin de cuentas, va a tener eso como método exitoso y eso se va a prolongar en el tiempo afectando a toda la sociedad. Todos esos elementos son elementos solamente para señalar algunos que van en el orden de entender que la corrupción es negativa, que la corrupción es mala para los países y que siembran distorsiones que a la larga generan desigualdad social. Pero en la República Dominicana hay que reconocer, se han dado pasos firmes, pasos contundentes, sobre todo desde ese mundo de la conciencia ciudadana, que han obligado a las autoridades también a tomar pasos importantes como es defender la independencia de la justicia y del Ministerio Público para que se persiga, para que se tenga consecuencias de esos actos de corrupción. Y por el otro, sembrando institucionalidad para que se prevenga, para que se detecte a tiempo esos actos de corrupción. Finalmente, y para concluir, aquellos que defienden la corrupción como modelo, aquellos que ven en la corrupción su forma de vida, aquellos que entienden que la corrupción no va a terminar en el país, que despierten, que la realidad dominicana ha cambiado y que no hay forma de ir atrás con los avances institucionales que se han alcanzado para que al fin de cuentas se extermine este maldito parásito de la corrupción. Llévatelo, Cundo.